¿Sabías que la Biblia califica al cerdo como un animal inmundo? En Levítico 11:7 leemos: y el cerdo, aunque tiene pezuña hendida, no rumia, será inmundo para vosotros. Este versículo ha causado confusión durante siglos. ¿Acaso Dios prohíbe su consumo solo por razones rituales o hay algo más profundo detrás? Hoy veremos cómo esta aparente norma dietética encierra un mensaje espiritual mucho más serio de lo que imaginas. Te mostraremos cómo el cerdo, a lo largo de las Escrituras, simboliza más que impureza física. Revela una verdad oculta sobre la obediencia, la santidad y el engaño espiritual en los tiempos finales. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio, Dios trazó líneas claras entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo inmundo, entre lo que edifica el alma y lo que contamina el espíritu. Y uno de los símbolos más fuertes de esta distinción fue un animal, el cerdo. Levítico 11:7-8 lo declara sin rodeos. Y el cerdo, aunque tiene pezuña hendida, no rumia, será inmundo para vosotros. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis su cadáver, o serán inmundos. Este mandamiento no es solo una instrucción dietética del Antiguo Testamento, es una señal espiritual. Una señal que ha sido ignorada, relativizada y en muchos casos completamente descartada. Pero ¿por qué Dios, que es sabio y eterno, habría de especificar con tanto detalle qué animales se podían o no se podían comer? ¿No sería más fácil simplemente decir coman con moderación? ¿Por qué una ley tan específica, tan aparentemente insignificante, pero cargada de consecuencias espirituales tan grandes? Dios no deja cabos sueltos. Cada instrucción suya tiene un propósito. Y cuando Dios declara algo como inmundo, lo hace no solo por razones físicas, sino porque hay una verdad espiritual más profunda detrás de cada mandamiento. En el caso del cerdo, su inclusión entre los animales impuros no era un capricho ni una simple medida sanitaria. Era un símbolo vivo de lo que contamina, de lo que no debe formar parte de la vida del pueblo escogido. Comer carne de cerdo en tiempos bíblicos no era solo un asunto de salud, era un acto de desobediencia, una transgresión de la línea espiritual que separaba a los hijos de Dios de los pueblos paganos que no conocían su ley. Este principio de separación es uno de los pilares del antiguo pacto. Dios no quería que su pueblo simplemente se comportara diferente. Él quería que fueran santos, apartados, distintos en su manera de vivir, en su manera de adorar y también en su manera de comer. En Levítico 20, 25, 26, el Señor dice: haced pues diferencia entre animales limpios e inmundos, y no contaminéis vuestras personas con animales, aves, ni con nada que se arrastre por el suelo, los cuales os he apartado por inmundos, y me seréis santos, porque yo Jehová soy santo. Aquí la intención de Dios es clara. La santidad no era solo un estado espiritual, era una forma de vida. Una vida que implicaba obediencia absoluta, incluso en los detalles más cotidianos como la alimentación. Pero ¿qué hay detrás del cerdo? ¿Por qué este animal fue tan fuertemente vinculado con la impureza? Observa su comportamiento. El cerdo, aunque externo parece apto por tener pezuña hendida, no rumia, es decir, su apariencia puede engañar. Simboliza algo que parece limpio por fuera, pero que en esencia no cumple con los requisitos internos. Jesús, al hablar de los fariseos, mencionó en Mateo 23, 27: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El cerdo se convierte entonces en una representación física de esa hipocresía espiritual. Algo que exteriormente podría parecer aceptable, pero que por dentro está en directa oposición a los principios de Dios. No es casualidad que en la cultura hebrea
el cerdo se considerara el más impuro de los animales, no solo por su dieta, no solo por su hábitat, sino por lo que representaba. Era el símbolo de lo que debía evitarse, de lo que pertenecía al mundo pagano, de lo que no debía tener parte en la vida del creyente. Y esto no se limitaba a un contexto cultural. El mismo Jesús, aunque criticado por los fariseos por comer con pecadores, nunca transgredió las leyes alimenticias. Él dijo en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús cumplió la ley perfectamente, y eso incluye la ley sobre lo limpio e inmundo. Jamás encontrarás una sola evidencia de que él comiera cerdo, ni que enseñara a hacerlo, porque el mensaje que transmitía con su vida era uno de obediencia perfecta, de santidad sin concesiones. El problema de muchos creyentes hoy en día es que han sido enseñados a pensar que ciertos mandamientos eran solo para los judíos o que fueron abolidos con la venida de Cristo. Pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Jesús dijo en Mateo 5:18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en Apocalipsis 21:1 vemos que el cielo y la tierra aún no han pasado. Entonces, ¿quién nos autorizó a borrar lo que Dios dejó escrito con fuego en la roca? Cuando Dios hablaba de impureza, lo hacía en términos de comunión. Lo inmundo no debía tocar lo santo. El cerdo, por tanto, era una barrera, un recordatorio constante de que no todo lo creado por Dios era apto para el consumo del pueblo santo. No todo lo que es alimento en lo natural lo es en lo espiritual. En Isaías 65:3-4, Dios reprende duramente al pueblo diciendo: este pueblo que come carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Y más adelante en Isaías 66:17 advierte sobre el juicio a los que se santifican y purifican en los huertos, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados. ¿Puedes ver la gravedad del asunto? Aquí el cerdo no es solo un animal más. Está alineado con la idolatría, con la rebelión, con aquello que provoca el juicio de Dios. Algunos dirán: pero eso era antes, ahora vivimos bajo la gracia. Sí, vivimos bajo la gracia, pero la gracia no es licencia para la desobediencia. La gracia es poder para vivir en obediencia. Romanos 6:1-2 lo deja claro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y si Dios dijo que el cerdo es inmundo, ¿quiénes somos nosotros para decir que no lo es? ¿Desde cuándo tenemos la autoridad para invalidar lo que el Creador ha establecido como principio eterno? Lo que comemos puede parecer un asunto trivial, pero en la Biblia es una puerta espiritual. Recuerda la historia de Daniel y sus amigos. Cuando fueron llevados a Babilonia, lo primero que intentaron hacer con ellos fue cambiar su dieta. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque sabía que aceptar esa comida era aceptar la identidad y las costumbres de una cultura pagana. Hoy, esa batalla sigue vigente. ¿Te has detenido a pensar que cada vez que decides ignorar un mandamiento por conveniencia, estás comprometiendo tu identidad espiritual? Hay quienes argumentan que lo que entra por la boca no contamina al hombre, citando a Jesús en Marcos 7:15, pero ignoran el contexto de ese pasaje. Jesús estaba hablando de tradiciones humanas, no de la ley de Dios. Él se refería a los rituales de lavado que los fariseos exigían antes de comer pan, no al consumo de animales impuros. Sacar ese versículo de contexto para justificar el consumo de cerdo es distorsionar el mensaje de Cristo. Él nunca contradijo a su Padre. Al contrario, vino a cumplir su voluntad. La verdad es que muchos creyentes han sido domesticados por una cultura que ha perdido el temor de Dios. Una cultura que prefiere adaptar la Biblia a sus apetitos.
en lugar de someter sus apetitos a la palabra de Dios. Y esa pérdida de discernimiento empieza en cosas pequeñas. El enemigo no necesita que rechaces toda la fe, solo necesita que ignores lo que consideras pequeño. Porque si puede convencerte de que un mandamiento no importa, podrá abrir la puerta para que ignores otros más grandes. Gálatas 5:9 advierte: un poco de levadura leuda toda la masa. Hoy más que nunca Dios está llamando a su pueblo a volver a la santidad. No una santidad emocional, sino práctica. Una santidad que se manifiesta en nuestras decisiones diarias, en lo que vemos, en lo que hablamos, en lo que comemos. Porque todo lo que hacemos está escribiendo una historia espiritual. Y cada vez que elegimos obedecer, estamos trazando una línea de fidelidad que el cielo registra. El cerdo no es solo un animal, es un símbolo de una elección. ¿A quién vas a obedecer? ¿A tu paladar o a tu creador? ¿A la tradición humana o a la voz eterna del Dios que no cambia? Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio, y si Él no ha cambiado, su palabra tampoco. Las leyes de pureza no fueron dadas para esclavizar, sino para proteger. No fueron impuestas para limitarnos, sino para guardarnos del engaño. Hoy muchos padecen enfermedades, aflicciones y vacíos espirituales porque han abierto puertas sin saberlo, porque han ignorado advertencias que parecían inofensivas. Es momento de despertar, de volver al principio, de preguntarnos seriamente: si Dios fue tan específico con su pueblo sobre lo que era inmundo, ¿por qué seríamos nosotros tan negligentes con nuestra obediencia? Dios no cambia, sus estándares tampoco. Y mientras el mundo se hunde en confusión y relativismo, el remanente que Él está levantando es uno que vive en obediencia radical, que no se deja seducir por las tradiciones, sino que busca la verdad en cada línea de la Escritura. Un pueblo que entiende que incluso lo que se pone en el plato puede ser una declaración de fidelidad o de rebelión. Porque el verdadero llamado no es a una religión flexible, sino a una fe comprometida. Una fe que honra a Dios en lo oculto, en lo sencillo, en lo que pocos valoran. Y si tu obediencia empieza por lo que eliges comer, entonces cada comida puede convertirse en un acto de adoración. ¿Estás dispuesto a ser diferente? A ser parte de ese remanente que no solo escucha la voz de Dios, sino que la sigue en cada aspecto de su vida, porque esta es solo la primera puerta. Y una vez que decides cruzarla, descubrirás que hay una vida de santidad esperando por ti. Una vida donde cada detalle cuenta, porque para Dios lo que pones en tu mesa dice mucho más de ti que lo que publicas en tus redes. Y tal vez, solo tal vez, el cerdo no es el problema principal, sino el símbolo de una batalla mayor, la batalla entre lo que tu carne desea y lo que tu espíritu necesita. Cuando Jesús cruzó el mar de Galilea y llegó a la región de los Gadarenos, lo que ocurrió no fue simplemente un milagro de liberación, fue una revelación profunda y profética sobre el carácter espiritual del cerdo, una escena cuidadosamente registrada por los evangelistas para que generaciones enteras pudieran discernir la gravedad de lo que este animal representa a los ojos de Dios. En Marcos 5 encontramos el relato de un hombre poseído por una legión de demonios. Vivía entre sepulcros, era violento, incontrolable, y nadie podía atarlo ni dominarlo. Pero cuando Jesús descendió de la barca, la oscuridad no pudo resistir su presencia. Los demonios reconocieron de inmediato quién estaba ante ellos, y lo que pidieron a continuación revela más de lo que muchos han percibido. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, suplicaron los espíritus inmundos, y Jesús lo permitió. Entonces toda la piara de unos 2000 cerdos se precipitó por un despeñadero y se ahogó en el mar. Esta escena no es solo la crónica de un milagro espectacular, es un acto simbólico de alto contenido espiritual. Los demonios no pidieron ser enviados al abismo, ni a los animales del campo,
ni a las aves del cielo. Eligieron a los cerdos, porque el cerdo, en la cosmovisión espiritual revelada en la Escritura, representa un receptáculo dispuesto para lo inmundo. Jesús, al permitir que estos demonios entraran en los cerdos, no estaba otorgando una concesión sin propósito. Estaba mostrando, ante los ojos de todos, que el cerdo es compatible con la impureza espiritual. La elección no fue aleatoria, fue una confirmación viva de lo que la ley ya había declarado. Este pasaje, tan potente como ignorado, nos muestra que no es un simple accidente que Dios señalara al cerdo como inmundo desde los días de Moisés. No fue solo una regla alimentaria sin trascendencia. En este episodio del Evangelio se visibiliza un principio eterno. Hay criaturas que por su naturaleza y simbología no deben tener parte con lo santo. El cerdo es una de ellas, y no porque tenga alguna culpa en sí mismo, sino porque representa lo que no puede convivir con la pureza de Dios. La pregunta que inevitablemente surge es: si Jesús vinculó a los cerdos con una legión de demonios, ¿por qué hemos de ver su consumo como un acto inocuo? ¿Podría ser que lo que consideramos una simple elección alimentaria es en realidad una puerta espiritual que Dios nunca quiso que se abriera? En el relato de Marcos 5, la gente del lugar, al ver lo sucedido, no celebró la liberación del endemoniado. En lugar de ello, le rogaron a Jesús que se fuera de sus tierras. ¿Por qué una comunidad entera preferiría perder al Hijo de Dios antes que presenciar la destrucción de unos cerdos? Porque en sus corazones estos animales ya formaban parte de su economía, de su sustento, de su vida cotidiana. Se habían acostumbrado a convivir con lo que Dios llamaba inmundo. El comercio de cerdos era su normalidad. Esta escena no solo nos habla de una liberación espiritual, sino de un sistema económico y cultural que prefería lo impuro antes que la presencia del santo. La Biblia no nos muestra un Jesús tolerante con la contaminación espiritual. Nos muestra a un Jesús que la expone, la confronta y la separa radicalmente de la vida de quienes quieren seguirlo. Al permitir que los demonios entraran en los cerdos, Jesús declaró públicamente que lo impuro no tiene redención. El cerdo no fue sanado, no fue limpiado, no fue rehabilitado, fue destruido, porque el símbolo debía mantenerse claro. Lo inmundo no se transforma, se elimina. El acto de los cerdos precipitándose al mar es una figura del destino de todo aquello que se opone a la santidad de Dios. Jesús no tuvo que pronunciar palabra para explicar lo que estaba ocurriendo. El hecho hablaba por sí solo. Los que lo presenciaron entendieron que la pureza no puede mezclarse con la impureza sin consecuencias devastadoras. A través de este acontecimiento, el Maestro nos deja una advertencia que trasciende el tiempo. No todo lo que es permitido por el mundo es aprobado por el cielo. El hecho de que el consumo de cerdo sea legal en muchas culturas no lo convierte en santo. Lo que Dios ha declarado inmundo sigue siéndolo, aunque la sociedad lo haya normalizado. Este milagro en la región de los Gadarenos no solo liberó a un hombre de su tormento, sino que expuso una verdad que aún necesita ser proclamada. Hay cosas que por su esencia no deben formar parte de la vida del pueblo santo. La elección de los cerdos por parte de los demonios no fue una simple coincidencia, fue una confirmación espiritual. Los espíritus impuros buscaron una morada acorde a su naturaleza, y Jesús, que todo lo sabe, no lo impidió, porque el acto debía quedar registrado como una enseñanza eterna. Cuando las Escrituras fueron inspiradas, nada se dejó al azar. Cada palabra, cada detalle, cada imagen está cargada de propósito. Este relato nos muestra que el cerdo no es solo un animal, es un símbolo. Y cuando se introduce un símbolo impuro en el contexto del pueblo de Dios, se abre la puerta a una contaminación que excede lo físico. Muchos han tratado de desestimar esta historia, reduciéndola a una simple narrativa histórica sin implicaciones prácticas. Pero al hacerlo, ignoran que Jesús, el Verbo hecho carne, no actuó jamás sin un significado profundo detrás de cada acción.
Su ministerio no consistía únicamente en sanar cuerpos, sino en revelar verdades espirituales. Cada milagro tenía un mensaje, cada sanidad una enseñanza, cada encuentro un propósito eterno. Entonces, cuando permite que los demonios entren en los cerdos y estos se ahoguen, está comunicando algo sobre la relación entre lo inmundo y su destino final. El cerdo fue usado en este relato como recipiente de juicio. No hubo redención para los animales, no hubo restauración, solo destrucción. Y esto debe hacernos reflexionar. Si Jesús mismo asoció a este animal con la actividad demoníaca, ¿con qué fundamento espiritual podríamos nosotros asociarlo con nuestra alimentación diaria? Si el Hijo de Dios, que tenía autoridad sobre toda la creación, permitió que los espíritus inmundos se alojaran específicamente en estos animales, ¿no debería eso hacernos reconsiderar lo que entra a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo? Lo que este pasaje revela no es solo una narrativa del pasado, sino una advertencia viva para el presente. La lucha entre lo santo y lo impuro continúa. El cerdo, en su simbolismo bíblico, no ha cambiado. Su asociación con lo que debe evitarse sigue vigente. Las palabras de Dios en Levítico no fueron palabras caducas. El acto de Jesús en los evangelios no fue teatral, fue enseñanza en movimiento, fue revelación profética y fue también una exposición del estado de aquellos que aceptan lo inmundo como parte de su normalidad. En un mundo que insiste en diluir la verdad para acomodarla a los deseos del corazón humano, la Escritura sigue firme. La palabra de Dios no cambia. Lo que era abominación ayer, lo sigue siendo hoy. Jesús mismo dijo en Lucas 16:17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Esta declaración deja sin base todo intento de relativizar lo que Dios ha establecido. El cerdo no ha sido purificado por la cultura, ni por los avances culinarios, ni por los argumentos teológicos de conveniencia. El cerdo permanece en las Escrituras como un recordatorio de lo que debe mantenerse fuera del campamento de los santos. Quien entiende el lenguaje de las Escrituras sabe que los actos de Jesús no deben interpretarse a la ligera. Cuando Él echó fuera a los mercaderes del templo, estaba purificando el lugar de adoración. Cuando maldijo la higuera estéril, estaba juzgando la apariencia sin fruto. Y cuando permitió que los demonios entraran en los cerdos, estaba mostrando que lo impuro encuentra afinidad en lo impuro. No se trataba solo de liberar a un hombre, sino de mostrar a todos los presentes y a nosotros hoy que lo que Dios llama inmundo no tiene lugar entre los redimidos. Es indispensable entender que en el reino de Dios no hay neutralidad. Las acciones de Jesús siempre estuvieron alineadas con el carácter santo del Padre. Por eso, al analizar este pasaje, no se puede ignorar el peso espiritual de lo que ocurrió. Jesús no solo expulsó a los demonios, los redirigió hacia aquello que representaba en la cosmovisión hebrea la impureza máxima. Este acto, lejos de ser accidental, fue una declaración viva contra la contaminación espiritual y una reafirmación del estándar divino de santidad. Y si este estándar permanece, también permanece el llamado a separarse de todo lo que contradice la voluntad revelada de Dios. El cuerpo del creyente no puede ser un depósito de lo que Dios ha rechazado. En 2 Corintios 6:17 se nos exhorta con fuerza: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta separación no es cultural, es espiritual, no es legalista, es protectora y no es negociable para quienes desean vivir en obediencia. El episodio de los cerdos en Marcos 5 no debe ser visto como una historia menor. Es una advertencia ilustrada. Es una lección que expone lo que muchos han ignorado. Dios, en su infinita sabiduría,
nos muestra una y otra vez que la obediencia no puede dividirse en categorías. No hay mandamientos pequeños cuando el que los emite es el Dios Altísimo. Todo lo que Él declara tiene un propósito eterno y cada instrucción suya apunta a una vida apartada para Él. Este segundo acto del guión, centrado en lo que ocurrió con Jesús, los demonios y los cerdos, revela un principio espiritual ineludible. Lo inmundo siempre será incompatible con lo santo. No hay armonía entre ambos. No hay justificación que transforme lo que Dios ha llamado impuro en algo aceptable. Y cuando Jesús permitió que los espíritus impuros eligieran a los cerdos como morada, nos dejó una imagen clara de cuál es el destino de todo lo que no puede habitar con Él. El pueblo de Dios está llamado a discernir. No todo lo que se puede comer debe comerse. No todo lo que es legal es santo. Y no todo lo que es culturalmente aceptado tiene el sello de aprobación del cielo. La palabra no cambia y el símbolo tampoco. El cerdo sigue siendo, en la narrativa bíblica, una figura de lo que debe evitarse, no por capricho, sino por protección, no por legalismo, sino por reverencia, y no por obligación, sino por amor a aquel que dio su vida para que vivamos en obediencia, porque la verdadera libertad no es hacer lo que deseamos, sino tener el poder de hacer lo que agrada a Dios. Uno de los argumentos más citados para justificar el consumo de carne de cerdo dentro del cristianismo moderno proviene de un pasaje en el libro de los Hechos, donde el apóstol Pedro tiene una visión que ha sido durante siglos mal interpretada. En Hechos capítulo 10, Pedro ve una sábana que desciende del cielo, en la cual hay toda clase de animales, reptiles y aves. Una voz le dice: levántate, Pedro, mata y come. Pedro se resiste diciendo que jamás ha comido nada impuro o inmundo. Entonces la voz le responde: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Esta visión se ha convertido para muchos en el argumento definitivo para afirmar que la distinción entre animales puros e impuros ha sido abolida. Pero un análisis serio del texto, bajo la luz del contexto y del propósito del relato, revela una verdad completamente diferente. Pedro no entendió inicialmente el significado de lo que había visto. La Biblia declara que al terminar la visión, él estaba perplejo, preguntándose qué quería decir todo aquello. Si el mensaje hubiera sido una simple autorización para cambiar su dieta, no habría ninguna razón para su confusión. Pero el verdadero significado fue revelado más adelante, cuando Cornelio, un gentil, fue enviado a buscarlo. Pedro, al llegar a la casa de Cornelio, finalmente entendió la visión. Él mismo dijo en Hechos 10:28: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. La revelación no fue sobre alimentos, sino sobre personas. Dios estaba derribando la barrera cultural y religiosa que separaba a judíos y gentiles. Estaba preparando el corazón de Pedro para aceptar que también los gentiles podían recibir el Espíritu Santo y formar parte del pueblo de Dios. Reducir esta poderosa lección de inclusión espiritual a un simple cambio en las leyes dietéticas es minimizar el alcance del mensaje divino. En ningún momento Pedro declaró que ahora se permitía comer cerdo o cualquier otro animal previamente considerado inmundo. Por el contrario, reafirmó su práctica de obedecer las leyes alimenticias, incluso después de pasar tiempo con Jesús. Es significativo que en toda la Escritura no exista registro alguno de que los apóstoles, ni siquiera después de la resurrección, hayan comenzado a consumir animales inmundos. La iglesia primitiva, compuesta por miles de creyentes judíos celosos de la ley, habría reaccionado con fuerte oposición ante una instrucción semejante. No hubo tal escándalo porque no hubo tal cambio. En Hechos 11, Pedro fue cuestionado por los creyentes en Jerusalén por haber entrado en casa de incircuncisos.
Y su defensa se centró en la manifestación del Espíritu Santo sobre los gentiles, no en un supuesto permiso para comer lo que antes era prohibido. Él explicó que comprendió que Dios no hace acepción de personas y que también los gentiles pueden ser aceptados si le temen y hacen justicia. No dijo ni una palabra sobre una nueva dieta permitida. Es claro entonces que la visión no tenía relación alguna con comida literal, sino con la expansión del Evangelio a todas las naciones. Este error de interpretación ha sido uno de los más peligrosos, porque ha distorsionado la enseñanza de la palabra y ha conducido a millones de creyentes a ignorar un principio de obediencia que sigue vigente. El enemigo sabe que cuando un pueblo pierde la claridad sobre los límites de la ley divina, se vuelve vulnerable a la contaminación espiritual. Y en ese terreno comienza la confusión, la tibieza y la pérdida de identidad espiritual. Lo que parecía una simple visión de animales impuros se convierte en la mente no renovada en una excusa para desechar lo que Dios nunca ha revocado. La Biblia no enseña que la ley de pureza haya sido anulada. Jesús dijo claramente que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y en Apocalipsis 14:12 se describe al pueblo fiel en los últimos días como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta dualidad no está en conflicto. Fe y obediencia caminan juntas. La gracia no reemplaza la ley, la confirma. Romanos 3:31 lo declara con claridad. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por tanto, ningún pasaje, ni siquiera uno tan simbólico como la visión de Pedro, puede ser utilizado para contradecir lo que ya ha sido establecido con tanta firmeza en la Escritura. El objetivo de Dios al darle esa visión a Pedro no era cambiar el código de alimentación, sino transformar su entendimiento sobre quién puede ser salvo. La pureza espiritual no reside en la nacionalidad ni en la raza, sino en el corazón regenerado por el Espíritu. Este era el gran misterio que había estado oculto por generaciones, que los gentiles eran coherederos del mismo cuerpo y participantes de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Pero el hecho de que ahora todos pueden acceder a la salvación no implica que todos los mandamientos sean abolidos. Dios no tuvo que eliminar sus leyes para mostrar su misericordia. Las cumplió en Cristo y ahora espera que sus hijos, por amor, vivan en obediencia. La visión de Pedro ha sido usada para justificar la transgresión de una instrucción clara, pero cuando se analiza con honestidad y profundidad, se revela como lo que realmente es: una enseñanza sobre inclusión, no una redefinición de lo santo y lo profano. Dios nunca contradice su propia palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si desde el principio estableció una distinción entre lo limpio y lo inmundo, esa distinción no desaparece porque el mundo moderno haya decidido ignorarla. La santidad no se adapta a las modas, se sostiene firme porque está anclada en el carácter inmutable de Dios. Este entendimiento es esencial para quien desea caminar en fidelidad, porque en los últimos tiempos muchos serán engañados no por mensajes abiertamente heréticos, sino por interpretaciones sutiles, por enseñanzas que aparentan piedad, pero niegan el poder de la verdad. Segunda de Pedro 3:16 advierte que algunos textos de Pablo y por extensión otros pasajes son difíciles de entender y que los indoctos e inconstantes los tuercen para su propia perdición. Es responsabilidad del creyente escudriñar las Escrituras con reverencia, sin buscar excusas para justificar lo que el corazón desea, sino buscando la voluntad de aquel que lo conoce todo. La visión de Pedro también demuestra que el conocimiento parcial puede llevar a conclusiones erróneas. Hasta ese momento, Pedro pensaba que el mensaje del Evangelio era solo para los judíos. Dios lo confronta con una visión que desafía su entendimiento y lo lleva a una nueva dimensión del propósito divino.
Pero esa expansión espiritual no vino acompañada de una liberación moral. La pureza del corazón no elimina la necesidad de discernir lo que es puro para el cuerpo. El mismo Pedro, después de recibir esta revelación, continuó predicando una vida de santidad y obediencia. No adoptó costumbres paganas, no abrazó prácticas impuras. Entendió que Dios no hace acepción de personas, pero tampoco cambia sus principios para agradarlas. Es necesario volver al contexto completo de la Escritura. No podemos construir una doctrina sobre una visión simbólica, ignorando los cientos de pasajes que confirman el carácter de Dios respecto a la pureza. La ley sobre los alimentos no era una carga, era una señal de identidad, una forma de recordar diariamente que el pueblo de Dios es diferente. Y esa diferencia debía reflejarse incluso en lo que se ponía sobre la mesa. Hoy esa señal sigue vigente, no como una imposición, sino como una oportunidad para honrar a Dios en lo cotidiano. Al tergiversar la visión de Pedro se ha promovido una idea peligrosa, que Dios ha flexibilizado sus estándares, pero las Escrituras muestran lo contrario. En el libro de Isaías, capítulo 66, se describe una escena del juicio final, donde los que comen carne de cerdo y otras cosas inmundas serán destruidos. Esta profecía no está limitada al pasado, apunta al futuro, a un día en que Dios juzgará a los que han profanado sus mandamientos. La gracia no exime del juicio. Solo la obediencia sostenida por la fe puede producir frutos dignos de arrepentimiento. El pueblo de Dios necesita discernimiento. No todo lo que ha sido aceptado por la tradición eclesiástica está alineado con la verdad bíblica. Hay prácticas que fueron introducidas sin fundamento, que se mantuvieron por costumbre y no por revelación. Comer carne de cerdo es una de ellas. Durante siglos, muchos han asumido que está permitido simplemente porque se ha vuelto común, pero la normalización de una transgresión no la convierte en verdad. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad para definir lo que es santo, y esa palabra ha sido clara desde el principio. Quien estudia las Escrituras con un corazón abierto no busca lo que desea escuchar, sino lo que necesita saber. La visión de Pedro no anula los mandamientos de Dios, los confirma, al mostrar que su propósito es alcanzar a todos los hombres, sin que eso implique rebajar el estándar de santidad. Dios no cambia su ley para acercarse al hombre, transforma al hombre para que pueda vivir conforme a su ley. Este es el verdadero poder del Evangelio, que hace posible lo que antes era imposible, que da fuerza para obedecer donde antes solo había rebelión. Volver a esta verdad no es legalismo, es reverencia, no es tradición, es restauración, no es esclavitud, es libertad. Porque la libertad verdadera no consiste en hacer lo que se quiere, sino en tener el poder para hacer lo correcto. Y si Dios ha declarado inmundo al cerdo, entonces obedecer esa instrucción es un acto de fe. Es decirle al Creador: confío en tu sabiduría más que en mis deseos. Es rendirse a una voluntad que es buena, agradable y perfecta, aunque a veces confronte nuestros hábitos más arraigados. Hechos 10 no es una autorización para transgredir, es una invitación a comprender el corazón de Dios. Un corazón que abraza a toda persona, pero que sigue exigiendo pureza. Un corazón que extiende misericordia, pero que no negocia la verdad. Un corazón que desea salvar, pero que también demanda santidad. Quien verdaderamente ama a Dios se alegra en sus mandamientos. No los minimiza, no los explica fuera de contexto, no los reinterpreta para satisfacer su paladar. Los guarda porque sabe que en ellos hay vida. En cada instrucción, por más pequeña que parezca, hay sabiduría eterna. La visión de Pedro, lejos de ser una excusa para consumir lo inmundo, es una poderosa declaración de que Dios no hace distinción entre pueblos, pero sí entre lo santo y lo profano. Su invitación es para todos.
pero sus caminos son para quienes están dispuestos a vivir bajo su dirección. La gracia nos alcanza, pero la obediencia nos sostiene, y en esa obediencia, incluso lo que decidimos comer se convierte en una expresión de fe, porque no se trata de legalismo, se trata de amor. El que guarda sus mandamientos, ese es el que lo ama. Hay palabras en la Escritura que no se pueden pasar por alto sin traicionar la seriedad con la que Dios las pronunció. Isaías 66:17 es una de esas declaraciones que incomodan, que exponen, que iluminan lo que muchos han preferido mantener en las sombras. Dice el texto: los que se santifican y se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo, cosas abominables y ratones, todos ellos perecerán juntamente, dice Jehová. No es una metáfora, no es una imagen poética sin implicaciones prácticas. Es una advertencia clara, directa y dirigida a los tiempos finales. El contexto de este versículo no es el Antiguo Testamento en su etapa formativa. No es un mandamiento ritual que quedó en el pasado. Es una profecía escatológica, una visión del juicio venidero, donde Dios mismo pone a la carne de cerdo como símbolo del rechazo a su santidad. No se trata de una referencia aislada ni de una exageración doctrinal. La profecía de Isaías, especialmente en sus capítulos finales, fue dada para anunciar los eventos del tiempo del fin, cuando el juicio de Dios se derramaría sobre toda la tierra. El versículo anterior a este, Isaías 66:16, establece el marco: porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. En ese mismo contexto aparece la mención de aquellos que comen cerdo, no como una simple descripción cultural, sino como una causa de condenación. Dios no juzga sin criterio. Cada detalle que menciona es intencional. Y si coloca la carne de cerdo junto con cosas abominables y con la idolatría de los rituales en los huertos, es porque ve en ese acto una señal de rebelión espiritual, una forma de contaminación deliberada, una transgresión que, aunque muchos minimizan, Él no pasa por alto. El tiempo en que vivimos exige volver a estas escrituras con un corazón sobrio, sin el velo de la costumbre o del razonamiento humano. Lo que para el hombre moderno es una simple elección culinaria, para Dios sigue siendo un símbolo de impureza. Porque no estamos hablando de alimentos en términos nutricionales, estamos hablando de símbolos espirituales que cargan un significado eterno. En el sistema de valores del reino de Dios, lo que uno come no es solo cuestión de salud, es también una declaración de fidelidad. Y cuando alguien voluntariamente consume lo que Dios ha llamado inmundo, está haciendo una elección, está alineándose con lo profano, está ignorando una línea que el Creador trazó con claridad. Isaías no escribe al azar, cada palabra está inspirada por el Espíritu. En este capítulo final del libro, la escena es de juicio, pero también de restauración. Se está hablando de los que serán destruidos por rebelarse contra Dios, pero también de los que serán salvos, los que permanecerán. Y entre los actos que caracterizan a los rebeldes está, de manera destacada, el consumo de cerdo. Es imposible entonces desligar este acto de las consecuencias espirituales que acarrea. Y no se trata de una acción accidental. Se menciona que lo hacen en medio de un proceso de santificación y purificación, es decir, están convencidos de que están bien, de que su práctica es aceptable. Este detalle es crucial. No son personas que viven abiertamente en desobediencia, sino que practican religiosidad vacía, aparentan piedad mientras violan principios que Dios nunca ha abolido. Es una advertencia contra el autoengaño, contra la falsa santidad que acomoda la verdad a sus propios deseos. El juicio, entonces, no es solo por la acción, sino por la actitud del corazón que la respalda. El pueblo que come carne de cerdo mientras cree estar purificándose representa a quienes han decidido redefinir la santidad según su conveniencia.
Pero la santidad no se adapta, se recibe como es. Dios no acepta una versión diluida de su palabra. Él ha establecido claramente lo que es puro y lo que es inmundo. Y su juicio no se basa en las opiniones cambiantes del mundo, sino en la eternidad de su verdad. En este pasaje, el cerdo aparece asociado a los ratones y a otras cosas abominables. Esto no es casualidad. En la cosmovisión bíblica, tanto el cerdo como estos otros elementos son impuros, contaminantes y contrarios a la santidad que Dios demanda. Agruparlos en una misma lista no es simbólico, es una denuncia directa. Es una exposición de prácticas que, aunque toleradas o incluso celebradas por la sociedad, son detestables para Dios. Y si Dios las detesta, ¿por qué su pueblo habría de abrazarlas? El versículo no se limita a condenar a quienes participan en estas acciones, sino que advierte que todos ellos perecerán juntamente. Esta palabra no es suave, no es negociable, es un decreto, es una sentencia que deja sin lugar a justificaciones culturales, sin espacio para reinterpretaciones teológicas acomodadas. Todos ellos perecerán juntamente, dice Jehová. El juicio es colectivo porque la desobediencia es colectiva, porque se ha extendido una doctrina falsa que enseña que todo es permitido, que Dios ya no exige pureza, que su gracia cubre incluso aquello que Él nunca ha autorizado. Pero la Escritura lo contradice. La gracia no anula el juicio. La gracia nos capacita para vivir en obediencia antes de que el juicio llegue, porque llegará, y cuando llegue, será conforme a la palabra que nunca cambió. En el libro de Apocalipsis se describe una escena similar. Se habla de una Babilonia espiritual, una entidad que seduce a las naciones con enseñanzas contaminadas, con una mezcla de verdad y mentira, con un sistema religioso que promueve la apariencia de piedad mientras niega la santidad. Esa Babilonia es figura de todo sistema que pretende representar a Dios, pero que transgrede sus mandamientos. Y entre sus muchas corrupciones está la idea de que lo inmundo puede ser aceptado, de que lo prohibido puede ser tolerado, de que lo abominable puede convivir con lo santo. Pero la sentencia es clara: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El llamado es a la separación, a la santidad, a volver a lo que Dios estableció desde el principio. El profeta Isaías, bajo la inspiración divina, no advierte sobre el consumo de cerdo como una curiosidad dietética, sino como una transgresión espiritual con consecuencias eternas. Lo que se pone sobre la mesa refleja lo que hay en el corazón. Y cuando se pone lo inmundo, se está diciendo en lo secreto que la palabra de Dios puede ser ignorada si así conviene. Pero esa rebeldía no pasa desapercibida en el cielo. Hay ojos que todo lo ven. Y hay un libro donde se registran no solo las grandes obras, sino también las pequeñas decisiones que revelan si hemos tomado en serio la santidad de Dios. El juicio de Isaías 66, 17 no es un accidente del texto, es un faro que alumbra el camino del remanente. Es una advertencia para quienes, en medio del engaño doctrinal, aún tienen oídos para oír, porque no todos querrán escuchar esto. Muchos seguirán justificando su desobediencia con argumentos superficiales, con interpretaciones torcidas, con el respaldo de voces que han vendido la verdad por aceptación cultural. Pero el remanente, ese grupo que no ha doblado sus rodillas ante el sistema del mundo, sabrá discernir, sabrá volver, sabrá arrepentirse y sabrá tomar decisiones radicales, no por temor, sino por reverencia. Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría comienza cuando uno reconoce que Dios no cambia y que su palabra no caduca. Cuando Isaías dice los que se santifican y se purifican en los huertos, no está hablando de incrédulos ateos ni de paganos declarados.
Habla de gente que aparenta piedad, que practica rituales, que se presenta como consagrada, pero lo hace al margen de la palabra. Lo hace según sus propios términos y en ese contexto introduce prácticas que Dios ha prohibido. Por eso el juicio es tan severo, porque han conocido la verdad, pero han preferido una religión cómoda, porque han cambiado la obediencia por la conveniencia, porque han puesto lo inmundo en la mesa del Señor. Esta profecía también conecta con la necesidad urgente de discernimiento en los últimos días. Jesús advirtió que muchos serían engañados, incluso los escogidos, si fuera posible. Porque el engaño no vendrá disfrazado de tinieblas, sino de luz. Y parte de ese engaño será la relativización del pecado, la redefinición de la obediencia, la idea de que lo que antes era abominable, ahora puede ser aceptado si se hace con buena intención. Pero la buena intención no reemplaza la obediencia. El juicio vendrá y vendrá sobre aquellos que, a pesar de saber, decidieron ignorar. El mensaje de Isaías no es solo una advertencia, es también una puerta abierta, una oportunidad para volver, para corregir, para alinearse. No se trata de vivir bajo el miedo al castigo, sino bajo la convicción de que Dios es santo y llama a su pueblo a ser santo. No por apariencia, sino por esencia. No por imposición, sino por transformación. Y en esa transformación, incluso lo que se pone en el plato cuenta, porque cada acto de obediencia es una declaración de fidelidad, porque cada elección que honra a Dios, aunque parezca pequeña, tiene peso eterno. Lo que comemos puede parecer irrelevante en un mundo que ha perdido el sentido de lo sagrado, pero en el reino de Dios todo tiene significado. Y cuando Dios dice que algo es inmundo, no está hablando solo de higiene, está hablando de separación, de pureza, de identidad, porque el pueblo que Él está formando no es uno que se conforma a este siglo, sino uno que se transforma por medio de la renovación de su entendimiento. Y ese entendimiento incluye discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo que agrada a Dios y lo que Él aborrece. El juicio profetizado por Isaías está cada vez más cerca. Las señales están delante de nuestros ojos y la palabra sigue firme, sin variación, sin sombra de cambio. La carne de cerdo, lo inmundo, lo que Dios ha declarado abominación, no se convierte en puro porque el mundo lo acepte. Solo lo que Dios santifica es santo. Y Él ya habló, Él ya determinó, Él ya advirtió. El llamado ahora es claro: escoger a quién se va a obedecer, porque no se puede servir a dos señores. Y quien elige la obediencia, incluso en lo que parece insignificante, demuestra que ha entendido el peso de la verdad, porque cada acto de obediencia es una señal de pertenencia. Porque el juicio vendrá, pero también vendrá la gloria para los que han permanecido fieles. Y estos, cuando el Señor se manifieste, no serán hallados con lo inmundo en su mesa, sino con la palabra viva en sus corazones. Si el cuerpo ha sido declarado templo del Espíritu Santo, entonces no hay acto físico que sea ajeno a la vida espiritual. No hay alimento, no hay hábito, no hay costumbre que no tenga implicaciones más allá de lo visible. En 1 Corintios 6, 10, 19, 20, el apóstol Pablo escribe con solemnidad: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta afirmación no es simbólica, es literal. El cuerpo no es simplemente una envoltura temporal, es parte integral del llamado a vivir en santidad. Es una extensión del alma redimida. Y lo que entra en él, lo que se permite, lo que se acepta, también habla del nivel de reverencia con el que se honra a Dios.
Bajo esta perspectiva, el consumo de lo inmundo no es una cuestión trivial. No se trata de una elección inocente sin impacto eterno. El acto de ingerir lo que Dios ha declarado abominable es una transgresión directa contra la identidad espiritual del creyente. Es permitir que lo que Él ha separado para destrucción entre en el lugar que Él ha consagrado para su morada. No puede coexistir la presencia de Dios con la impureza sin que haya consecuencias. La misma lógica que aplicamos al altar del templo terrenal debe aplicarse al altar del cuerpo. Así como en el tabernáculo no se presentaba cualquier sacrificio, tampoco debe introducirse cualquier cosa en el templo vivo del creyente. Cuando Dios dictó las leyes sobre animales limpios e inmundos, no solo estaba formando una dieta, estaba educando un principio. Estaba enseñando que la santidad es integral, que abarca desde los pensamientos hasta las acciones más cotidianas. Y el acto de comer, que parece común, se convierte en un espacio sagrado cuando se entiende a la luz del propósito divino. Deuteronomio 14:2 establece una base inquebrantable, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. El pueblo de Dios no come como el mundo, no vive como el mundo, no actúa como el mundo. Su alimentación también comunica su consagración. Hoy esa distinción ha sido empañada por una cultura que relativiza lo santo. El templo ha sido profanado por decisiones que desprecian lo que Dios ha llamado puro. Y aunque se argumente que ya no vivimos bajo la ley, la Escritura jamás concede permiso para deshonrar el templo. En Romanos 12:1 se nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este culto no se limita al domingo, no se expresa solo en cantos. Se manifiesta en cada decisión que confirma que el cuerpo le pertenece al Señor. Y si es suyo, no se le puede ofrecer lo que Él ha prohibido. La carne de cerdo, según la palabra, es inmunda. Eso no ha cambiado. Su perfil espiritual permanece. Y al introducirla en el templo del Espíritu, se establece una contradicción entre la obediencia y la desobediencia. No es solo un asunto de salud física, es una violación al principio de santidad. Y todo aquel que ha sido redimido está llamado a vivir en congruencia, a cuidar el templo, a defender su pureza. Porque donde habita Dios, no puede habitar lo que Él ha rechazado. Y si su presencia es lo más valioso, entonces no hay lugar para lo inmundo, solo para lo santo. El camino de la obediencia no se traza solo con grandes sacrificios o gestos visibles de fe. Se construye en lo secreto, en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas que a los ojos del mundo carecen de importancia, pero que delante de Dios revelan el verdadero estado del corazón. El acto de abstenerse de comer carne de cerdo no es una obra vacía ni un ritual sin sentido. Es una manifestación concreta de una fe que obedece incluso cuando el mundo no entiende. Jesús dejó claro en Lucas 16:10 que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esa fidelidad en lo mínimo es la que confirma si alguien realmente ha entendido el llamado a la santidad. La desobediencia rara vez comienza en los grandes temas. Nace cuando se relativiza lo pequeño, cuando se piensa que una instrucción no tiene peso eterno, cuando se decide que Dios no puede estar interesado en lo que se sirve en el plato. Sin embargo, la Escritura muestra lo contrario. Dios sí se interesa, no por el alimento en sí mismo, sino por lo que representa. La obediencia no depende del tamaño del mandamiento, sino del corazón que lo recibe. Y cuando se desestima un precepto claro, como la distinción entre lo limpio y lo inmundo, lo que se está revelando es un espíritu que selecciona lo que quiere creer, en lugar de rendirse por completo a la palabra. En Deuteronomio 8:2 se nos recuerda que Dios probó al pueblo en el desierto para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
La prueba no estaba en situaciones extraordinarias, sino en la vida diaria. Y hoy no es distinto. Dios sigue observando lo que hay en lo más profundo del alma y muchas veces lo revela a través de decisiones que parecen menores. Elegir lo que se come como un acto de obediencia es en realidad una declaración espiritual. Es afirmar con hechos que se ha entendido que la vida consagrada se vive en cada aspecto. Quien obedece a Dios cuando nadie lo ve, está demostrando que ha sido transformado en lo íntimo. Quien respeta sus leyes sin que nadie se lo imponga, está proclamando que la reverencia ha echado raíces. Porque no hay separación entre lo físico y lo espiritual cuando se trata del reino. Todo está conectado. Y si Dios dio instrucciones específicas sobre lo que debía apartarse, no fue para imponer cargas, sino para preservar la comunión. Salmos 25:14 afirma que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esa intimidad se cultiva con obediencia, con respuestas silenciosas que honran su voz, aun cuando sea solo un mandato alimentario. Negarse a comer lo que Dios ha prohibido no es fanatismo, es fidelidad. Es entender que el que guarda su palabra, aunque sea en lo más sencillo, camina en la senda de los que han sido llamados a reflejar su gloria. La verdadera obediencia no se mide solo por el conocimiento de la palabra, sino por la disposición del corazón para someterse incluso cuando el mandato parece insignificante. Dios no está buscando religiosos informados, sino hijos rendidos que entienden que cada instrucción suya es una invitación a vivir en comunión profunda con Él. Lo que comemos no define nuestro valor ante el mundo, pero sí revela nuestro respeto por lo que Dios ha declarado sagrado. La carne de cerdo, más que un tema alimentario, es un reflejo de qué tan dispuesto está el creyente a honrar a Dios con todo su ser. En tiempos donde la fe se diluye entre interpretaciones cómodas y compromisos vacíos, elegir la fidelidad, incluso en lo pequeño, es un acto profético. No se trata de reglas, sino de relación. No es legalismo, es lealtad. Porque quien escucha a Dios en los detalles, también lo reconocerá en lo eterno. Hoy más que nunca, Dios está llamando a un remanente que no vive por apariencia, sino por convicción. Y ese remanente se distingue no por lo que dice creer, sino por lo que está dispuesto a dejar atrás por amor a su Creador. Esa es la esencia de una vida verdaderamente santa.